A la iglesia en esta poderosa mañana debemos estar contentos, gozosos, porque nos encontramos en la casa del Señor. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién se levantó contento, gozoso, sobre todo alegre, sabiendo que el Señor en el día de hoy le plació depositar un soplo de vida sobre usted? Y por eso es que usted está hoy. Pero también me escucho con eco. Como le comentaba el pastor, allá en Puerto Rico, decimos esto es en vivo y a todo color, y muchas veces decimos esto es en vivo por el canal de la Mona. El canal de la Mona es un canal que existe entre República Dominicana y Puerto Rico. Es como un estrecho que hay entre República Dominicana y Puerto Rico. Así que decimos, estamos en vivo por el canal de la Mona. Amén. Así que estamos contentos en esta preciosa mañana que hizo el Señor. Denle un aplauso al Señor, porque Dios es bueno. Y como él hablaba, nos tenemos que levantar contentos, gozosos, alegres todos los días, porque además de que el Señor le plació depositar un soplo de vida sobre nosotros, tenemos que saber que su palabra nos dice que todas las mañanas se renuevan sus misericordias. O sea que usted y yo vamos a experimentar una nueva misericordia de parte del Señor en nuestra vida. Cada vez que abrimos nuestros ojitos, vamos a experimentar una nueva misericordia del Señor en nuestra vida. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque, mire, hermano, hay que manifestar ese fruto del Espíritu, que es el gozo. Porque como cristianos tenemos que estar gozosos, sin importar lo que podamos estar viviendo. Porque imagínense, si nos ponemos a ver todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor, nos vamos a deprimir. Porque usted enciende el noticiario y son del 100% del noticiario, el 90% son malas noticias. Apenas un 10% puede ser que sean noticias que uno dice, mira eso, qué bueno. Pero el resto del noticiario, puras malas noticias. Entonces, por eso es que como cristianos, como creyentes, como iglesia de Cristo, cuando digo iglesia me refiero a mí, a usted, porque estas cuatro paredes, esto es el templo, amén. La iglesia es usted y yo. Levante la mano, la iglesia de Cristo. No, por aquí hay personas que no son iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Amén, somos la iglesia de Cristo. Incluso el apóstol Pablo también nos llama como el cuerpo de Cristo. Amén, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, como le comentaba, estoy hablando rapidito porque tengo que avanzar, porque hoy hay mucho que cubrir, porque también el pastor tiene unos anuncios importantes que darles a la iglesia. Como les comentaba, si uno se pone a mirar todo lo que está pasando, mira, hermano, nos vamos a deprimir, vamos a vivir tristes, angustiados, temerosos. Y eso no era. Imagínense, si yo me pongo a mirar lo que está pasando en casa de mi vecino, lo que está pasando en mi comunidad, simplemente me voy a desenfocar de todo lo que el Señor ha hablado a mi vida, porque lo primero que yo voy a decir es, Señor, pero esto no es lo que tú me estás hablando en tu palabra. Entonces, hay un ejemplo grande en la Biblia. Como decía el salmista incluso en el Salmo 121, versículos 1 y 2 decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿quién más que el salmista que estaba siendo perseguido en aquel momento? David estaba siendo perseguido por Saúl porque Saúl lo quería matar. Usted se imagina el temor y la angustia que podía estar experimentando ese hombre sabiendo que hay todo un ejército buscándolo hasta por debajo de las piedras. ¿Y qué decía el salmista? Mira, si yo me dejo llevar por lo que yo estoy viviendo o atravesando en este momento, yo me voy a volver loco, me voy a volver depresivo, pero mi mirada la tengo que fijar a los montes, o sea, tengo que mirar hacia arriba, porque ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
quien hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de mi Creador. Mi socorro viene de lo alto. Mi socorro no viene de hombre alguno. Mi socorro no viene de gobierno alguno. Mi socorro viene única y exclusivamente de mi Creador que está en los cielos. Amén. O sea, en ese momento el salmista nos insta a que no miremos lo que nos rodea o lo que podamos estar viviendo o atravesando, sino que comencemos a mirar hacia arriba, que es de donde viene nuestro socorro. Estoy hablando de esto porque de esa misma manera la Biblia nos habla de hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias sin importar la crisis, el desierto, proceso, situación, como usted lo quiera llamar, que ellos estaban viviendo en un momento dado de sus vidas, sino que ellos fijaron su mirada en aquel de donde proviene su socorro, y a raíz de eso simplemente comenzaron a caminar en lo que Dios habló para con ellos, en lo que Dios habló para su vida. Simplemente activaron su fe. Cuando hablo de fe, me estoy refiriendo que activaron su confianza en aquel que ya había hablado sobre su vida. Se activaron y comenzaron a caminar en pos de la palabra que ya había sido depositada. Yo no sé, pero esta palabra es para alguien en esta mañana. Quizás habrá alguien aquí que diga: lo que estoy viviendo no es fácil, está duro lo que estoy viviendo. Pues déjame decirte, comienza a levantar tu mirada para que de esa manera tu fe pueda ser activada en esta hora. O sea, tu confianza pueda ser activada. Comiences a creer plenamente en lo que el invisible puede hacer en tu vida en medio de tu situación. Y quizás usted me dirá: hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo usted la ha llamado invisible? ¿Por qué digo eso? Porque es uno que aunque no lo veo, lo puedo sentir. Aunque no lo veo, puedo ver la manifestación de su poder en medio de cualquier problema, cuando Él mueve su mano a mi favor. ¿Y por qué le digo el invisible? Hasta Moisés en un momento dado le llamó el invisible. Y usted me dirá: hermano, ¿cómo es eso? Sí. Y para eso, hermanos, vamos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Vamos a considerar los versículos del 24 al 27. Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 27. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, para así saber que todos la tienen. Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 27. Y leemos la poderosa palabra del Señor en la comunión del Padre, del Hijo y con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al ¿qué? Al invisible. Se sostuvo como viendo al ¿qué? Invisible. Al invisible. Oh, gracias, Señor, por esta palabra. Oh, Padre amado, añade bendición a la misma, que ella es bendita de un principio, Señor. Pasa carbón encendido entre mis labios, Señor.
Que no sea yo, Padre Santo, sino que seas tú ministrando tu pueblo en esta hora. Oh Señor, oramos creyendo, Señor, que esta palabra no torna atrás vacía, sino que cumple su propósito en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos un Moisés, el cual su fe, y recuerde que cuando hablo de fe, hablo de confiar, hablo de creer. Cuando su fe en aquel que lo llamó influyó para tomar decisiones determinantes. En medio de lo que Moisés, en medio de todo aquello, de lo que Moisés estaba viviendo, usted se imagina Moisés primeramente teniéndolo absolutamente todo en un palacio, viviendo como el hijo de la hija del faraón, o sea, siendo parte de la realeza en aquel lugar. Y cuando digo aquel lugar me refiero a Egipto. Moisés prefirió irse al desierto y vivir el vituperio que estar gozando de los placeres que estaba obteniendo mientras vivía en palacio. O sea, hermano, hay que creer de verdad para despojarse de todo lo que Moisés tenía cuando vivía en palacio. ¿Quién hoy se desprende de todo por simplemente decir, oh Señor, yo creo en tu palabra, y va, y por ahí se fue? Cuando a veces le dicen, hermano, hay que hacer como el joven rico, despréndase. Ahí dicen, no, hermano, hay que orar por eso. Tengo que orar y fuerte, hermano, voy a ayunar y fuerte, porque esa palabra, hermano, yo no puedo soltar todo, eso yo necesito confirmación. Sin embargo, en la vida de Moisés hubo un suceso en Egipto que básicamente eso es, sales o sales. Y ahí Moisés sale al desierto. Y Moisés en el desierto llevaba 40 años. Y usted me dirá, hermano, ¿y qué pasó? ¿Y qué tiene que ver eso con el invisible? ¡Qué bonito la fe! Sí, porque si eso no ocurre, de que Moisés salga al desierto, esté 40 años en el desierto, no puede recibir la revelación de Dios, la visión de Dios que él obtuvo en medio del desierto. Hay momentos que habrán situaciones en nuestra vida que nos van a tener que impulsar a salir de lo que nosotros estamos viviendo, para que así de esa manera podamos recibir la revelación que Dios quiere traer a nuestra vida. Y Moisés estando en el desierto, y usted me dirá, hermano, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa visión? Entonces, yo en esta mañana te voy a decir cómo fue esa visión y lo que causó esa visión. Y te lo voy a desglosar bien sencillito en 2 puntitos. Te lo voy a desglosar todo. Y en ese primer punto lo que te quiero decir es que esa visión fue una visión gloriosa y transformadora. No voy a entrar a leer completamente Éxodo 3, versículos del 2 al 10, porque entonces nos extenderíamos bastante, sino que yo te lo voy a parafrasear para que así lo puedan entender. Así que lo tienen de asignación aquellos que toman apunte. Si quieren leer de esa visión gloriosa y transformadora que tuvo Moisés, les voy a invitar que en sus casas lean Éxodo capítulo 3, los versículos del 2 al 10. ¿Y de qué nos habla ahí? Mire, hermano, nos habla de aquel encuentro que tuvo Moisés con el Señor en aquella zarza que ardía y no se consumía. Quizás muchos dirán, oh sí, hermano, eso yo lo vi en la serie de The Bible. Oh, hermano, sí, yo lo he visto en las películas que dan de Semana Santa, que ya algunas están hasta blanco y negro, las siguen dando. Hermano, yo lo vi en la película esa, los Ten Commandments, que está Moisés así.
En la portada, sí hermano, yo lo he visto. O si no me pueden decir algunos, no hermano, yo he escuchado prédicas acerca de eso. O yo he escuchado canciones. Porque yo he escuchado hasta coritos. Quita la sandalia. La pastora se la sabe. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, hermano? Moisés, en una zarza, experimenta una visión gloriosa y transformadora. Y usted me dirá, sí hermano, eso es poderoso. Pero ¿sabe una cosa? El Señor utilizó algo normal y natural para hacer algo sobrenatural. Y usted me dirá, hermano, ¿cómo fue eso? Explíquemelo, barajémelo un poco más despacio. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque era normal de que la zarza, esas plantas, esos arbolitos de la zarza en el desierto se quemaran. Eso era algo normal. ¿Por qué? Por la combustión. Se quemaban, algunos se incendiaban a causa de la combustión y otros también podía darse el caso que recuerden que esa parte del mundo es rica en petróleo. Y el petróleo todos sabemos que es como gasolina. De ahí es que sale la gasolina, el gas y todo eso, que es completamente inflamable. Y el calor y el petróleo, pues esa mezcla, pues provocaban esos incendios. Amén. Entonces, pero era normal que las zarzas en el desierto se quemaran. Pero lo que no era normal era que una zarza ardiera y no se consumiera. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la zarza, les voy a dar la asignación, que el que pueda vaya a Google, googleelo, como dice una prócer boricua, googleelo, busque cuál es la zarza, y la zarza es un arbolito que es bien delgadito, es bien finito y bien frágil, y lo normal era que tan pronto la zarza ardía, rápidamente se consumía, o sea, ya quedaba hecha cenizas. Pero aquí el dato curioso era que había una zarza que estaba ardiendo pero no se consumía. Y eso captura la atención de Moisés. Yo creo que Moisés habrá dicho, oye, pero qué raro, mira esa zarza allá, que arde, lleva rato ardiendo y no se consume, está como si nada. Y ahí vemos un Moisés que se comienza a acercar a donde está la zarza. Y ahí es cuando Moisés tiene esa visión gloriosa y transformadora. Porque cuando Moisés se acerca a la zarza, lo primero que deja saber el Señor ahí, que era él el que estaba en medio de aquella zarza. Porque de entrada le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies. Santo, aleluya. Porque en este momento estás teniendo un encuentro no con cualquier persona. Estás teniendo un encuentro con el yo soy. De entrada le está diciendo a Moisés, he llamado a tu atención porque has venido al encuentro de aquel que te está llamando. Aleluya. Yo sé que quizás en esta mañana el Señor estará haciendo lo mismo con varias personas. Ha llegado aquí al encuentro con aquel que sí, lo único que está haciendo es tratando de llamar tu atención para que así de esa manera tú puedas también tener una visión gloriosa y transformadora en mí. Amén, aleluya. Y de entrada el Señor le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies. Y en ese momento, en esa conversación, en esa plática que tiene Moisés con el Señor en aquella zarza, ahí es cuando el Señor le deja saber a Moisés todo el plan que él tenía para con la vida de Moisés. Aleluya. Y en ese momento es que el Señor básicamente le está dando la asignación o la encomienda de que Moisés tenía que regresar a Egipto para de esa manera poder liberar el pueblo de Israel que se encontraba cautivo allá en Egipto. Y ahí la palabra incluso nos habla que como todo ser humano, igual Moisés, igual que a usted y que a mí, rápidamente comenzamos con el pero. ¿A cuánto les ha pasado? Que hay muchas veces que el Señor nos dice, oh, amado hijo mío, amada hija mía, yo necesito que tú te actives y vayas a hacer esto, aquello y lo otro. Y ahí rápido comenzamos con el pero. Pero Señor, ¿cómo yo lo voy a hacer?
Señor, pero yo creo que no soy la persona ideal para él. Señor, no has considerado a fulano, él ora más. Señor, fulano canta más bonito. Señor, fulano habla más bonito. Es más, a mí me encanta cómo él habla o cómo ella habla. Entonces comenzamos con los peros. Y en aquel momento el pero de Moisés fue: ¿quién yo soy para esa misión o para tan encomiable asignación? Quizás muchos también le hemos dicho de esa manera al Señor: Señor, pero ¿quién yo soy para hacer eso? Pero déjeme decirte que en esta mañana, hoy el Señor te está diciendo lo mismo que le dijo a Moisés en aquella zarza. No es quien tú seas, sino quién es quien va contigo. En aquel momento, cuando Moisés le dice: ¿quién yo soy para eso? El Señor le dice: mira, Moisés, no es quien tú seas, es que yo soy el que va a ir contigo. El yo soy el que estará contigo en todo tiempo y en todo momento. No vas a ser tú, sino voy a ser yo a través de ti. Amén. Aleluya, así es. Comenzamos con una zarza que simplemente estaba ardiendo. Una zarza que captura, que llama la atención de Moisés. Que Moisés llega allá por curioso y tiene un encuentro con Dios. Tiene una visión gloriosa, pero sobre todo, por tal curiosidad, su vida fue transformada por siempre. Gloria a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Van a haber momentos que el Señor utilizará eventos y circunstancias normales y naturales para Él glorificarse de manera sobrenatural, para que así tú y yo podamos ser transformados en Él. Gloria al Señor. ¿Qué se iba a imaginar Moisés? Que en aquel acontecimiento raro que él estaba viendo, él iba a tener un encuentro de esa magnitud. ¿Qué se iba a imaginar Moisés eso? ¿Sabes una cosa? El Señor muchas veces va a provocar situaciones que para ti quizás dirá: pero esto es algo normal, es algo cotidiano. Pero dentro de la normalidad, el Señor simplemente lo va a utilizar para Él glorificarse y enseñarte a ti que lo que Él tiene para ti es mucho más grande aún. Pero para Él poderte darte más de lo que Él quiere darte, simplemente tú necesitas ser transformado. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí fue donde Moisés tuvo aquella visión, aquella transformación. Y así, de esa manera, Moisés simplemente, y ahora voy a parafrasear, y yo creo que lo dijo en buen boricua, y dijo: pues Señor, no se hable más. En buen boricua dijo: vamos para allá. No, pero como él era gaguito, dijo: no se hable más, vamos para allá. Y salió a cumplir la encomiable tarea que el Señor mismo le había dado a él. Pero no fue fácil. Hermanos, el Señor nos envía, nos llama a hacer cosas. Y no crea que todo va a ser fácil. Que en buen boricua no todo va a ser peaches and cream, ¿ves? Bien boricua. No todo va a ser color de rosa. En el camino usted experimentará, pasará situaciones, se levantará la situación, se levantará el problema, hasta la contienda se podrá levantar en el camino. Pero usted simplemente debe permanecer caminando y avanzando en fe. O sea, creyendo
y confiando en aquel que le llamó y en aquel que le envió. Aleluya. Y ahora te quiero hablar del segundo punto. Y ese segundo punto es que esa visión que obtuvo Moisés en aquella zarza fue la que le dio el valor. O sea, fue la que lo llevó a superar todo miedo y le dio firmeza. O sea, cuando usted tiene una visión gloriosa, transformadora, esa misma visión de ese encuentro lo va a llevar a usted a superar todo miedo y lo va a afirmar, va a experimentar firmeza. Y quiero comenzar primeramente hablándote del miedo. Cuando buscamos, y usted me dirá, sí hermano, pero ¿dónde me dice eso de que superó el miedo? Mire, ya lo habíamos leído, Hebreos 11:27, cuando dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, quiero dejarle más claro qué es miedo. Miedo es angustia por un riesgo o daño que pueda recibir. O sea, cuando Moisés tiene aquel encuentro, cuando el Señor básicamente le detalla la asignación y la misión, la cual Moisés tiene que comenzar a emprender, Moisés fácilmente le pudo haber dicho al Señor, Señor, usted me perdona, pero yo para Egipto no voy. Mira que yo salí corriendo de allá. Si yo, estoy hablando en buen boricua, hermano. Si yo me asomo por allá, allá me limpian el pico. Me matan. Yo no puedo parecerme a Egipto. Yo nada más me asomo en Egipto. Soy hombre muerto. Así que hágame el favor y búsquese a otro, porque este gaguito que está aquí no va para allá. Moisés pudo haber dicho eso, pero como esa visión fue tan gloriosa, la cual él experimentó una transformación en su vida, eso lo llevó a él a superar cualquier miedo, porque lo más seguro habrá dicho, pues si el faraón se enoja, tiene dos problemas, enojarse y desenojarse, porque yo voy para allá, porque yo prefiero que se enoje el faraón que se enoje el cielo conmigo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí Moisés lo más seguro dijo, bueno Señor, si usted me envía y usted dijo que va conmigo, yo simplemente creo y confío y el camino es por aquí. Y por ahí se fue y salió para Egipto. ¿Qué te quiero decir con esto, amado hermano? Si Moisés hubiese permitido que su humanidad se fuera por encima de aquella palabra que Dios había depositado sobre él, simplemente se hubiese detenido y paralizado. Y usted me dirá, ¿por qué, hermano? Porque el miedo te va a detener y te va a paralizar. Porque ahí fácilmente Moisés hubiese dicho, yo de aquí no me muevo, allá yo soy hombre muerto. Yo prefiero estar aquí cuidando las ovejitas de mi suegro, tranquilito, porque si yo me asomo allá en Egipto, me van a matar. O sea, si Moisés hubiese permitido que el miedo hubiese tomado dominio en su vida, él no hubiese experimentado todos aquellos acontecimientos poderosos y sobrenaturales que él experimentó de parte de Dios.
¿Qué te quiero decir con esto? Cuando el miedo toma dominio de ti, cuando el temor toma dominio de ti, cuando tú te detienes, cuando tú te paralizas, tú simplemente vas a detener la manifestación poderosa y gloriosa que Dios quiere manifestar en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Señor, quiero ver el milagro en mi vida. Pero te detuviste. Gloria a Dios. Señor, quiero ver grandes cosas de parte de ti en mi vida. Pero te detuviste. Señor, ¿qué pasa? Que lo que tú me hablaste no estoy viendo absolutamente nada. Estás detenido o detenida. Simplemente camina, confía, cree en lo que yo te hablé. Porque cuando tú crees y confías en la palabra que ya fue depositada, tú automáticamente vas a accionar y vas a comenzar a caminar en pos de lo que ya Dios habló. Gloria a Dios, aleluya. Y otra de las cosas que esa visión le dio a Moisés, además que echó todo miedo a un lado, le dio firmeza. Y usted me dirá, hermano, pero ¿qué es eso de firmeza? Sencillo. Firmeza es ser estable y constante. Una persona constante es una persona perseverante y persistente. O sea, Moisés, en aquel momento que ya el Señor básicamente le da la asignación y la misión, Moisés simplemente comienza a ser perseverante y persistente en lo que Dios le habló. Porque usted se imagina que cuando Moisés llegó a Egipto, cuando se vio cara a cara con Faraón, y Faraón de la primera, usted sabe que Faraón cuántas veces le dijo no. Y cuando Moisés recibió el primer no de parte de Faraón, Moisés hubiese dicho, Señor, ya yo fui. Él dijo que no. Ya yo cumplí. Ahí es que vemos la persistencia de Moisés, la perseverancia de Moisés. Cuando Faraón dice el primer no, ahí dice el Señor, ¿y ahora qué procede? Moisés, esto es sencillo. Vamos a orquestar todo esto. Y regresa Moisés. Faraón, ¿va a pasar esto? ¡No! ¿Tú lo escuchaste? La primera plaga. Vuelve. ¿Tú viste lo que hizo? Estoy parafraseando, hermano, porque yo a veces hablo como si Moisés fuese boricua. ¿Tú viste lo que el Señor hizo? Y ahora, dime. No. ¿Te va a pasar esto? No. Ok. Venga la otra. Moisés fue persistente y perseverante en todo tiempo. Y cuando hablamos también de firmeza, de ser persistentes y perseverantes, amados hermanos, también eso nos habla de carácter. Aleluya. O sea, cuando usted y yo tenemos una visión gloriosa y transformadora, vamos a echar el miedo a un lado y el Señor va a formar en nosotros un carácter. Aleluya. Pero no va a ser cualquier carácter, sino es el carácter de Él en nuestra vida. No se crea que carácter es una persona que está así todo el día. No, eso no es carácter, eso es ser un amargado. Eso es. Carácter es que seamos hombres y mujeres de una sola pieza. Eso es. Que seamos hombres y mujeres que glorifiquemos a Dios en todo tiempo y en todo momento con nuestro testimonio. Eso es. Eso es carácter. Ser íntegros en todo tiempo y en todo momento. Eso es carácter. Ser firme, que es la palabra firmeza. Yo estoy firme en lo que yo pienso y en lo que yo creo. Yo estoy firme en lo que yo creo. Porque haga el gobierno lo que quiera.
pero yo estoy firme en lo que creo, que el gobierno está haciendo atrocidades, allá ellos le tendrán que rendir cuenta a Dios, pero yo me mantengo firme en mi postura, en quien yo creo y en quien yo sirvo. Eso es carácter. Y en todo momento, cuando Moisés estuvo allá en Egipto, sin importar todo lo que él estaba atravesando, porque hermano, créame que no podía ser fácil. Tú estar viendo la cautividad de tu gente. El Señor ya te habló que tú ibas a ir allá a libertarlos. Entonces ver el corazón duro o rígido de Faraón en aquel tiempo, yo me imagino que Moisés tuvo que haber llorado en algún momento delante de la presencia de Dios, diciéndole: Señor, tú me enviaste, pero esto está difícil. Cada día veo cómo oprimen más mi pueblo, cómo mi gente sufre, cómo hay gente que hasta muere en este lugar por la perversidad de este gobierno egipcio. Santo. Pero en todo momento y en todo tiempo, Moisés persistió, perseveró, se mantuvo firme, porque él se mantenía como viendo al invisible. Él no se dejó llevar por lo que él estaba viendo en aquel momento, por lo que él estaba atravesando, sino que él estaba firme y fijo en el invisible que lo había enviado para tan encomiable labor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te lo quiero resumir bien sencillo. La mirada de Moisés estuvo todo el tiempo en el Señor. Eso es. Su mirada y la mía, amados hermanos, tiene que estar todo el tiempo puesta en el Señor. Así es, aleluya. Y te voy a dar un ejemplo. Moisés amaba a sus hermanos, a Miriam y a Aarón. Incluso Aarón fue el sumo sacerdote. Era la mano derecha de Moisés. Básicamente, Aarón era quien hablaba frente a Faraón. Imagínense, y Moisés los amaba con locura porque eran sus hermanos. Usted se hubiese imaginado si la mirada de Moisés hubiese estado puesta sobre Aarón y Miriam. Usted sabe lo que pasó en un momento dado. Aarón y Miriam murmuraron contra Moisés, el sumo sacerdote y la hermana del libertador. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el hombre te va a fallar. Así es. ¿Qué te quiero decir con esto? La mujer te va a fallar. Su mirada, por más que usted ame a una persona, usted honre a una persona, usted sienta un lazo afectivo muy grande por una persona, su mirada no puede estar puesta en ningún momento sobre un hombre o una mujer. Así es, amén. No, porque te va a fallar en algún momento. Por más que usted me ame, hermano, no ponga su mirada sobre mí, Amén. porque yo en algún momento le puedo fallar. Por más que usted ame, respete y honre los pastores, no ponga su mirada sobre mí, porque ellos son humanos y en algún momento pueden fallar. Entonces, lamentablemente estamos viviendo un tiempo que hay gente que en vez de poner su mirada en el Señor, en vez de poner su mirada en el invisible, la ponen sobre el hombre. Y cuando llega el momento que aquella persona en la cual ellos pusieron su mirada les pudo fallar, su fe menguó, Eso es. su confianza menguó. Y ahí a veces le echan la culpa a Dios. Yo que confié tanto, yo que esa persona era mi gran ejemplo. Allá es cuando el Señor dice: tu mirada puesta en mí, Aleluya. fallaste,
No pongas tu mirada nunca sobre hombre o mujer alguna. Tu mirada tiene que estar puesta única y exclusivamente en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Y hablando de los hermanitos de Moisés, Aarón, el sumo sacerdote. Imagínense, el sumo sacerdote de la congregación. ¿Qué pasó cuando Moisés estuvo los 40 días y las 40 noches en el Sinaí, cuando Jehová le dio las tablas de los mandamientos? Moisés está experimentando un tiempo glorioso y sobrenatural allá en el Sinaí con Dios. Cuando baja es la sorpresa, hello, sendo party que tenía Aarón con el pueblo adorando un becerro de oro. Santo, ayúdanos, Padre. Y usted se hubiese imaginado si la mirada de Moisés hubiese dicho, no, él es mi hermano y es el sumo sacerdote. Y cuando llega, pero ¿qué pasó aquí? ¿En qué me perdí? Y el anfitrión de la fiesta es el sumo sacerdote. Santo, ayúdanos, Padre. El hombre te va a fallar. Así es, así es. Hermanos, que tu mirada siempre esté puesta en el invisible. Y quiero cerrar para que el pastor ore para cerrar este tiempo y luego vamos a tener un tiempo de ministración. Te quiero dejar con lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Voy a considerar más que la parte A del versículo, donde dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hasta ahí lo quiero dejar. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias, Padre. Aleluya. Mediten